Buenos días, amada iglesia. Bien, acabamos de hacer la lectura de Romanos 16, versos 16 al 20, de donde vamos a extraer nuestro sermón de esta mañana, y quisiera que notáramos, hermanos, ya encomendados al Señor en oración, algo importante en el capítulo 16. Hermanos, este es el capítulo más saludable de toda la Escritura, porque es el capítulo más extenso con respecto a saludos. Pablo en varias cartas habla de saludos de unos hacia otros, pero este es el capítulo de toda la Escritura en el que más se mencionan saludos. Creo que ustedes ya han leído y han notado eso. Pero quiero llamar la atención a una interpolación que ocurre en este capítulo. Si ustedes van leyendo desde el verso 1 en adelante, se van a ir dando cuenta de todos esos hermanos que Pablo tiene en su mente al escribir esta epístola. Les manda saludos y a muchos de esos hermanos los nombra de manera particular, menciona algunas características de algunos, eso es algo muy especial, muy precioso. Luego nos encontramos con el versículo 16, que dice: saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora salten por favor al versículo 21. ¿Qué sigue tratando Pablo? Saludos, os saludan Timoteo, mi colaborador. Y en fin, quiero que por favor apaguen sus celulares, como ya indicó el pastor anteriormente, todos hermanos. Este es un momento de reverencia. Muy bien. Así que nos cuesta a primera vista entender por qué hay una interpolación extraña en medio de saludos. Terminamos en el verso 16 viendo: os saludan todas las iglesias de Cristo, y de repente en el verso 17 parece que abruptamente el tema cambia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en, y siguen leyendo lo que leímos. Luego en el verso 20 aparece una mención de Satanás: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y luego siguen los saludos. Hermanos, ¿por qué esa interpolación tan aparentemente extraña en medio de saludos? Algunos estudiosos se han precipitado a afirmar que esa porción del verso 17 al 20 no existía en los originales, porque les cuesta entender cómo es que Pablo de repente cambia de tema, el tema de los saludos, para involucrar un asunto de advertencia, incluido Satanás. Pero otros, sin embargo, hermanos, han discernido lo adecuado, lo correcto de haber situado Pablo ahí esa interpolación, en el preciso lugar en que Pablo lo colocó. Lo que quiero decir, hermanos, es que no podría estar en un mejor lugar tal interpolación. Y hermanos, Pablo, que viene hablando de los saludos, Pablo que viene animando a la iglesia también a que unos con otros se saluden con ósculo santo, y que las iglesias de Cristo también deben saludarse unas a otras, piensa: hay cosas que pueden afectar el beso entre hermanos. Hay cosas que pueden afectar que dos hermanos se den un beso santo. Hay cosas que pueden afectar que dos iglesias se den un beso santo, un ósculo santo. Y por eso, hermanos, Pablo tiene que, en medio de un discurso sobre los saludos, decir: cuidado,
hay cosas que pueden hacer que el beso santo ya no sea santo y que se dañe. Por eso he titulado, hermanos, el sermón de esta mañana, Protegiendo el ósculo santo. Y con esto, hermanos, hago un llamado a la iglesia del Señor en Fontibón a reconocer la importancia del ósculo santo en la iglesia y a tomar medidas para que nada, hermanos, impida que todos nos saludemos los unos a los otros. Y quisiera, hermanos, que pensáramos, ¿hay alguien a quien nos cuesta saludar? Tal vez nos ha pasado esto, o tal vez nos está pasando. ¿Hay alguien a quien nos cuesta saludar, que sinceramente vemos a esa persona y decimos, quisiera esquivar, quisiera que no hubiera venido? Tal vez, hermanos, esa es una experiencia muy común para todos nosotros. Lo que el Señor nos va a decir en esta palabra es, entre creyentes esto no es posible. Todos debemos saludarnos con ósculo santo, tener la libertad de practicar el ósculo santo entre nosotros. Y por eso, hermanos, el Señor, con esta interpolación a través de Pablo, nos va a dar algunas pautas para protegerlo. Quisiera, hermanos, dar una clave de entendimiento del pasaje que nos ayude a ver qué tiene Pablo en mente aquí. Quiero que pongan sus ojos otra vez allí en verso 17 al 20. Con esta clave de entendimiento, tal vez nos va a quedar un poco más fácil comprender el mensaje central, medular, en este párrafo. Es probable, hermanos, que cuando Pablo está escribiendo los versos 17 al 20, tenga en mente cosas que ocurrieron en el Edén. Tenga eso presente. Reitero, es probable que cuando Pablo está escribiendo estos versos del 17 al 20, Pablo tenga en mente cosas que ocurrieron en el Edén. Por ejemplo, el verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Este probablemente sea el verso que refleja una alusión al mandato original que se le dio a Adán de guardar y proteger el primer templo de Dios, que ¿cuál fue? El Edén. Se le dijo, lábralo y guárdalo, lo que implica que ya había algún peligro rondando. Ahora el verso 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esto puede ser una referencia a lo que le pasó a ¿quién? A Eva, que cayó bajo palabras engañosas y lisonjas. Pero el verso 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y hermanos, precisamente aquí está la caída. El árbol del conocimiento del bien y del mal. En donde Adán y Eva fueron sabios, ¿para qué? ¿Para el bien o para el mal? Pero muy ingenuos para el bien. Pero finalmente en el verso 20, ¿qué episodio del Edén pudo haber estado en mente? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está en mente aquí en Pablo? Cuando finalmente se da en el Edén la primera promesa, en donde la simiente de la mujer que iría a hacer con Satanás, aplastarlo. Por la gracia de nuestro Señor
Jesucristo. Notan, hermanos, cómo lo que puede haber detrás de este párrafo es acontecimientos del Edén, lo que implicaría, hermanos, para nosotros como iglesia, que hay muchas cosas de allí de las que se puede aprender, particularmente para proteger el ósculo santo entre nosotros. Bien, amados, entonces les preguntaba si podemos pensar en esa ocasión en el pasado o en nuestro presente, si hay personas o hubo personas que nos ha costado saludar por las diferentes circunstancias. Mis hermanos, ¿qué fue el ósculo santo en la iglesia primitiva? El ósculo santo en la iglesia primitiva, hermanos, fue la expresión más grande de amor fraternal. Fue la expresión más grande de cariño. Fue la expresión más grande de comunión entre los hermanos. El adjetivo santo implica que este beso no era cualquier beso. El adjetivo santo implica que este beso conscientemente se daba bajo la presencia del Dios santo. Era un beso de comunión, era un beso de amor fraternal y era un beso consciente de que el Dios de paz estaba vigilando nuestras relaciones interpersonales, las cuales han de ser llevadas en amor, en amistad, en cariño sincero. Ahora, en las iglesias de los primeros siglos, lo que llegó a ser común es que el ósculo santo era practicado entre personas del mismo sexo. Es decir, las mujeres daban el ósculo santo a las mujeres y los hombres daban el ósculo santo a los hombres. Por supuesto que hoy en nuestras iglesias no tenemos esa costumbre, pero el ósculo santo sigue siendo una práctica de las iglesias del Señor. Es decir, el mostrarnos afecto fraternal, el mostrarnos el amor entre hermanos. Tal vez hoy no sea con el beso entre personas del mismo sexo, pero seguramente hoy es con un abrazo. Hay niveles de cercanía, ¿no? A veces damos solo la mano, a veces damos la mano con un toque en el hombro, pero a veces damos el abrazo. Tal vez ese abrazo sea lo más parecido a lo que fue el ósculo santo. Así que, hermanos, esta predicación no se va a tratar de defender la práctica del ósculo santo. Esta predicación se trata de proteger lo que el ósculo santo ha simbolizado, es decir, el amor fraternal sincero, la comunión, la amistad sincera, la unidad entre los hermanos. Y ciertamente hay peligros al ósculo santo. Vamos a mirar cuál es el primer peligro al ósculo santo. Una vez más, miramos el verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, dice el verso 17, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermanos, el primer peligro al ósculo santo en la iglesia son lo que llamaré los fragmentadores en la iglesia. Los fragmentadores, que en el verso 17 dice, causan, ¿qué, hermanos? Causan divisiones y tropiezos.
Vamos a mirar quiénes son los fragmentadores que pueden lograr en la iglesia que el ósculo santo deje de ser santo. Se dice que estos fragmentadores causan divisiones y tropiezos en contra de qué, hermanos? En contra de la doctrina aprendida. Hermanos, otra manera de traducir la palabra divisiones sería disensiones. Los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina aprendida. Hermanos, en la Biblia hay por lo menos 5 términos en el Nuevo Testamento que describen divisiones. 5 términos. Y cada uno tiene su énfasis, cada uno tiene su carga de significado. El término que se usa aquí en griego para divisiones no es tan estrecho, sino es un término muy amplio. Dixostasias. Ese término griego implica una amplia gama de causas por las cuales una iglesia se podría fragmentar. Hay alguna palabra en griego que se traduce divisiones y que siempre se refiere a herejes en la iglesia, pero esta no. Esta admite una amplia gama de personajes que por muchas razones pueden causar fragmentos en la iglesia, fracturas. Por eso he llamado a estas personas no herejes, sino fragmentadores. El primer peligro para el ósculo santo. Y hermanos, entonces, estas divisiones señalan todo tipo de desunión en la iglesia. Por cualquier causa, no solamente por herejes dentro de la iglesia. Generalmente, cuando uno piensa en divisionistas, generalmente uno piensa en herejes, porque hay palabras en el Nuevo Testamento que describen esto, pero reitero, esta palabra no es esa. Esta palabra es más amplia en el griego y habla de cualquier tipo de desunión. Por eso hablamos otra vez de fragmentadores. Ahora, hermanos, es importante distinguir entre tener compañerismos de cierto grado a fragmentar. ¿Por qué quiero hacer esa precisión ahora? Porque es normal que en una iglesia hayan hermanos que tengan una mayor comunión con algunos más que con otros. Eso es normal. Yo entiendo que a veces decimos, ay, allá está la rosca de no sé qué, y está la otra rosca del otro hermano. Hay que tener cuidado con eso. No desconocemos que en las iglesias hayan roscas dañinas. Pero a veces, hermanos, lo que es normal es que dentro de la iglesia hayan hermanos que tienen más comunión con unos que con otros por ciertas afinidades y empatías. Eso no tiene ningún problema. Esos son niveles de compañerismo. No hay problema con eso. Hay niveles de compañerismo más amplio, hay unos un poco más reducidos y otros aún más reducidos. Y esto se puede manejar con prudencia y con sabiduría. Por ejemplo, una manera de manejarlo con sabiduría es que mientras estamos juntos, intentemos saludarnos con ósculo santo con todos y ya de puertas para afuera viva su comunión más estrecha. ¿Verdad? Es una manera sabia de manejar esos círculos de comunión, pero otra cosa es fragmentar. Fragmentar no tiene que ver nada con estos niveles de compañerismo. Fragmentar es un problema muy serio, hermanos, en la iglesia. Porque los fragmentadores, según este verso, logran que algunas personas terminen creyendo cosas diferentes a lo que desde el púlpito se ha enseñado. Y eso es grave. Por eso he hecho una distinción entre niveles de compañerismo y fragmentos en la iglesia.
Los fragmentadores, entonces, lo que van a lograr en el pueblo de Dios es ganar adeptos a su causa, haciendo que ese fragmento que lograron captar termine creyendo cosas diferentes a lo que los maestros y ancianos enseñan en la congregación. Por eso se dice que sus divisiones son ¿en contra de qué? Versículo 17, ¿en contra de qué? De la doctrina. Y ustedes saben, hermanos, que un fragmentador, para lograr esto, primero tiene que deconstruir lo que alguien ha aprendido. Y después de deconstruir lo que alguien ha aprendido, ¿qué hace? Volver a construir otra cosa. Y después de que lo logra, ahí tiene un seguidor de su causa. Hermanos, déjenme dar un ejemplo. Vamos a suponer que en una iglesia como esta, bautista reformada, en donde creemos, hermanos, en el principio regulador de la adoración y creemos que debe haber solemnidad en los cánticos, alguno de entre la iglesia dijera, bueno, ¿y por qué no el pop cristiano en la alabanza? Y vamos a suponer que el que lo dice es un fragmentador. Él sabe que ¿qué tiene que hacer? Empezar a buscar adeptos. Visitará a algún hermano y tiene que construir lo que ha aprendido. Y lo hará con palabras engañosas, sutiles. Recuerden lo que pasó en el Edén. Y empezará a decir, bueno, los himnos, muy lindos, pero espantan a muchos. Por eso la iglesia no crece. Pero si tuviéramos algo más de apertura, podría haber más personas en nuestra amada iglesia. Y la otra persona, si es ingenua, como Eva, ¿va a qué? A prestar oído. Tal vez puede decir, no, el Señor nos ha mandado a entonar con reverencia, pero le quedó algo ahí. Oiga, pero sí, los jóvenes de la iglesia son otra cultura, es otro tiempo, las personas podrían venir y ya ahí puso una semilla que deconstruirá lo que ha aprendido. Y así hará con varios hermanos el fragmentador. Hermanos queridos, pues quiero hacer otra diferencia importante. Una cosa es tener dudas, eso es normal. Una cosa es que un hermano tenga dudas con respecto a una doctrina. Pero cuando un hermano duda acerca de una doctrina, ¿qué hace? Busca a sus maestros, a sus pastores. Mi hermano, no entiendo esto del principio regulador, ¿me lo puede explicar? Y siempre los maestros y ancianos deben estar prestos a ampliar, a instruir bíblicamente a las ovejas del Señor. Pero una cosa es tener dudas y otra cosa es fragmentar. Por eso, hermanos, no es sano tratar las dudas con otros que dudan, porque son dos que dudan, y luego con un tercero que duda, y luego, ¿qué ocurre? Un posible fragmento. Las dudas se resuelven con las fuentes autorizadas para dar información doctrinal. Los pastores y los maestros de la iglesia. Así que, hermanos, hemos detectado algunas características de los fragmentadores, pero continuemos. ¿Qué más dice la Escritura al respecto? Miremos el verso 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Otra característica que nos habla de la identidad de los fragmentadores, que aparentemente sirven ¿a quién? Al Señor. Si Pablo menciona
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, es porque Pablo tiene en mente que los fragmentadores en apariencia sirven al Señor Jesucristo, pero solamente en apariencia. Pero realmente, dice el texto, ¿a quién sirve? Mis hermanos, esta es la primera razón. Esta es la primera razón por la cual un fragmentador logra un fragmento de la iglesia. Porque aparentemente, ¿qué hace? Sirve al Señor Jesucristo. El fragmentador nunca va a llegar a la casa de alguien, ni nunca va a hacer un comentario después del culto, mostrándose en su horrible rostro. Se vestirá como ángel de luz y siempre pensará en su amada iglesia y hablará de su amado Señor Jesucristo. Pero Pablo dice, no sirven al Señor Jesucristo sino sus propios vientres. Pero hermanos, en toda iglesia hay ingenuos. Y los ingenuos, ¿cómo ven a estos fragmentadores? Como ángeles de luz. Así que hermanos, los fragmentadores tienen un servicio aparente, porque realmente sirven a sus vientres. Y hermanos, ¿qué significa servir al vientre? A primera vista, pues ustedes y yo pensaríamos son glotones, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, sabemos por otra referencia en la Escritura y por escritos de filósofos, tanto judíos como griegos, que la expresión servir al vientre tenía una connotación muy particular y era servir a los propios apetitos, a los propios deseos, a los propios impulsos. La expresión servir al vientre entonces significa vivir de los apetitos o de los deseos personales. Así que un fragmentador, ¿qué es lo único que le interesa? Que su causa gane, que su voz prevalezca. ¿Pero cómo lo va a hacer? El mismo texto 18 lo dice, con palabras que suaves y con lisonjas. Vamos a seguir el ejemplo del pop, de la música pop. Vamos a suponer que seguimos con el ejemplo adelante. El fragmentador no va a usar palabras en las que el ingenuo pueda sospechar que él está buscando un grupo, sino que va a usar, ¿qué términos va a usar? Mira, yo con esto busco que adoremos mejor al Señor. Mira, yo con esto busco que nuestra iglesia crezca. Pero en el fondo, lo que quieren es escuchar pop. No quieren el bien del Señor, no quieren el bien de la iglesia. Quieren que su apetito sea satisfecho y no les importa llevarse por delante a la iglesia del Señor. Así que son mundanos. Son mundanos. Y eso nos dice Filipenses capítulo 3. Quiero que miremos un momento Filipenses 3. Versículo 19. Dice así Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, sus propios apetitos, de lo que sea, y cuya gloria es su vergüenza, y noten que solo piensan en lo terrenal. Los fragmentadores quieren, hermanos, más plata. Los fragmentadores en una iglesia quieren tener el liderazgo. Los fragmentadores, hermanos, en una iglesia buscan reconocimiento humano, bienes materiales.
bienestar ególatra, porque solo piensan en lo terrenal. Volvamos a Romanos 16. Y precisamente, hermanos, ¿quién es el gran experto en vestirse de una forma distinta a lo que en esencia es? Satanás. Por eso, en este capítulo de advertencias aparece finalmente el aplastamiento de Satanás, porque Pablo entiende que en la iglesia los fragmentadores no son más que instrumentos de Satanás. Los fragmentadores en una iglesia son el puente entre la iglesia y el mundo, y en ese puente ¿quién camina? Satanás. En una iglesia con un solo fragmentador, el enemigo ve una gran oportunidad de pasar del mundo a la iglesia facilito. Fácil. Un fragmentador es una puerta abierta a la iglesia para que el enemigo venga y despedace. Y Satanás, hermanos, es quien se viste como ángel de luz, pero encubre tinieblas. Es la serpiente del Edén. Ahora, otra cosa que nos llama la atención de estos fragmentadores en el verso 18 es que aparentemente hablan de parte del Señor. Porque dice en el verso 18, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esta es la segunda razón por la cual los fragmentadores siempre logran un fragmento de la iglesia. Porque no solo aparentan servir al Señor, sino aparentan hablar de parte del Señor. Hablan como ángeles de luz, como enviados del Señor que tienen mayor revelación y mayor conocimiento, y empiezan a buscar adeptos, a seducir a los ingenuos con sus palabras. Afirman buscar el bien de la iglesia, pero en el fondo quieren fragmentarla. Quieren seguidores. Y hermanos, alaban a los que los siguen y a los que no, detractan de ellos. Porque dice el verso 18, y lisonjas. ¿Y qué significa una lisonja? Una lisonja es una falsa alabanza. Por eso es que no es bueno lisonjearnos. Es una falsa alabanza. Una falsa alabanza siempre tiene una intención perversa de fondo. ¿Por qué alguien alabaría falsamente a alguien? Siempre buscando ¿qué? Algo. ¿Un beneficio qué? Personal y egoísta. Por eso estos fragmentadores lisonjean a los ingenuos que los siguen, y a los que no los siguen, detractan. ¿Verdad? Esos otros son los legalistas. Esos otros son los que se las dan, que conocen mucho, y tantas otras cosas más. Así que, hermanos amados, también, ¿quién usa la palabra de Dios para sus propios propósitos perversos? Satanás. Desde el Edén, hermanos. Usa la palabra de Dios y ¿qué hace? La tergiversa, ¿verdad? Para lograr sus fines. Como cuando Satanás le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Y citó palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. No, Dios no dijo eso. Pero citó palabra de Dios. Y la citó tergiversada para producir un efecto engañoso en la ingenua Eva. Hermanos, es como si el Señor estuviera diciendo, por favor, en la iglesia del Señor,
no sean ingenuos como Eva. Ojo, que hay serpientes que se muestran astutas, sabias, inteligentes, prudentes, pero solo quieren fragmentar a la iglesia del Señor. Así que, hermanos, recordamos quiénes son los fragmentadores. Los fragmentadores entonces son personas que causan divisiones, hacen tropezar en la iglesia, aparentemente sirven al Señor y aparentemente hablan de parte del Señor. Ahora, hermanos, los fragmentadores entonces son un peligro porque dañan el ósculo santo en la iglesia. Los fragmentadores logran que un hermano deje de besar con ósculo santo a otro. Los fragmentadores logran que un grupo de hermanos de 5 o 10 dejen de besar con ósculo santo al resto de la iglesia. Por eso son un peligro, porque dañan el ósculo santo, que es una orden de Dios para la iglesia. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Así que, hermanos, los fragmentadores con astucia fragmentan a la iglesia en grupos ideológicos. Ya están los que creen tal cosa. Esos son los que no creen en tal. Malísimo, hermanos. Pecado en la iglesia. No puede haber tal cosa en la congregación como hermanos que no practiquen el ósculo santo. Y estos fragmentadores logran hacer eso. Que dos hermanos que antes se saludaban con ósculo santo ya no se saluden más. Eso es triste. ¿Qué hay que hacer con ellos? El verso 17 nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los tales. Lo que se le dice a la iglesia: no sean simples, tengan ojos espirituales de discernimiento para ver quiénes son los que están causando fragmentos en la iglesia. Pero solamente hay que fijarse en ellos. Dice el versículo 17 al final: y que os apartéis de ellos. Notes, hermanos, que Pablo dice que os fijéis, no dice que los ignoréis, que os fijéis, no que los ignoréis. Pero nótese también, hermanos, que Pablo dice: apartaos, que os apartéis de ellos. No dice que polemicen con ellos, que discutan doctrinalmente con ellos. No, que se aparten. Hermanos, esto es importante, porque Pablo está diciendo: si ustedes se fijan en esas personas y se apartan de ellos, van a proteger el ósculo santo. Ustedes todos se van a poder seguir saludando unos a otros con libertad. Pero si dejan que personas con sus comentarios fragmenten la iglesia y no se fijan en ellos y no se apartan de ellos y no le ponen un freno a eso, van a terminar afectando el ósculo santo en la iglesia. Y es cuando ya uno no puede darle con tranquilidad un beso a un hermano, un saludo fraternal. Así que, hermanos, para que el ósculo siga siendo santo en la iglesia, debe darse a los amigos de la iglesia, no a los enemigos de la comunión. A ellos hay que apartarlos y no darles más beso. Pero no se le puede negar el beso santo a alguien que ama a la iglesia y al Señor, a los que hablan de parte del Señor en verdad y ayudan. Es curioso que a veces los hermanos, nosotros mismos,
nos pongamos bravos con aquellos que en verdad nos exhortan en la palabra del Señor y les cortamos el beso santo. Cuando hay que hacerlo es con los enemigos de la iglesia del Señor, no con los amigos del Señor, los que nos ayudan, los que nos amonestan, nos exhortan en el Señor. Esos hay que darles el beso santo. Pero a veces pasa lo contrario. Le cortamos el beso santo a los que nos exhortan de parte del Señor. ¿Cómo es eso? A los que hay que quitarles el beso es a los que nos hablan en contra de la iglesia. Esos no son amigos del Señor. Viven para sus propios vientres, viven para sus apetitos. Pero si alguien nos habla del Señor y nos anima a acercarnos más a Él, hay que besarle con gratitud. Porque ama al Señor, aunque me dé duro a mí, aunque me dé palo a mí, pero me ama. Porque quiere que yo viva una vida de piedad. No podemos cortar a tales hermanos el beso, el ósculo santo, pero sí a los que nos guían a ser más mundanos. A esos hay que cortarles el beso. Pero hay un segundo peligro al ósculo santo en la iglesia, no solo los fragmentadores. El segundo peligro aparece al final del verso 18. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, los ingenuos en la iglesia son el segundo peligro al ósculo santo. ¿Quiénes son los ingenuos? Vamos a dar una definición contextual, es decir, basada en este pasaje. Los ingenuos, hermanos, en la iglesia son personas inocentes respecto al discernimiento espiritual. No disciernen entre una práctica mundana y una práctica piadosa. Para ellos todo es igual. No disciernen entre una buena influencia y una mala influencia. Todo es igual. Bien que me dijo esto, ay, me parece muy bien. Y bien que me dijo algo contrario, también está bien. No disciernen entre una persona buena y una persona mala. Pueden compartir con un creyente e igual no les da nada compartir con un impío. Ingenuos. Le dan ósculo santo a todo el mundo. A los amigos de la iglesia y a los enemigos de la iglesia. Bajo el pretexto de la unidad. Y hermanos, de acuerdo con Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14, la ingenuidad es un problema espiritual muy serio. Porque allí el apóstol dice, esos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque por la falta del uso no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quiénes son los ingenuos? Son aquellos que no tienen ojos para fijarse en los fragmentadores. No distinguen un fragmentador. Ven en el fragmentador un ángel de luz. Y tampoco sienten la necesidad de apartarse de un fragmentador. ¿Por qué? Porque es un ángel de luz. Nos habla del Señor, nos habla de que ama la iglesia, que todo lo que hace es por el bien de la iglesia. Pero hermanos, los ingenuos son el blanco perfecto de los fragmentadores. Si el fragmentador se topa con un hermano bien adoctrinado y fiel al Señor, hasta ahí le llegó su carrera. Hasta ahí. Porque un hermano bien adoctrinado le va a decir, cállate, apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de los hombres. Con todo y venir con la cara de Pedro. Con todo y venir en la figura de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pero Señor, ¿cómo te va a acontecer esto? ¿De que te vas a sacrificar? Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra.
en las de los hombres. Y hermanos, eso fue lo que le pasó a Eva. No tuvo el discernimiento de ver que detrás de esa que pudo haber sido una muy hermosa serpiente, estaba el fragmentador de fragmentadores que dañó la unidad del primer matrimonio, del primer pueblo de Dios. Fue ingenua. En verdad creyó que iba a ser sabia. En verdad creyó en castillos y pajarillos. Satanás abordó a Eva en el Edén y Eva fue ingenua. Nosotros también podemos ser ingenuos, hermanos. Y los ingenuos en una iglesia son un peligro porque dañan el ósculo santo. ¿Por qué? Porque los ingenuos en masa son el pelotón. ¿De quiénes? De los fragmentadores. Y eso daña. 3 soldados comandados por un fragmentador hacen mucho daño en la iglesia. Esos ingenuos pueden no saber nada, no piensan por sí mismos, no se acuerdan de la escritura que se predica domingo a domingo. Son ingenuos, la vida les pasa igual en todas las ocasiones. 3 soldados ingenuos comandados por un fragmentador le hacen mucho daño a la iglesia. Bueno, pasemos entonces ahora a mirar medidas protectoras para el ósculo santo. Versículo 19. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mis amados, ahí está la primera medida que Pablo recuerda a los hermanos para proteger el ósculo santo, y es ser obedientes. Y en el contexto, esta obediencia, ¿qué significa? Proteger la doctrina que se ha aprendido. Esa es la obediencia en este contexto. Proteger la doctrina que se aprende. Y Pablo le está diciendo: amados, alabo su obediencia, que es conocida por todos. La obediencia, hermanos, al Señor en este contexto es proteger la doctrina que se ha aprendido. ¿Y cómo se protege? Pues fijándose en los fragmentadores y apartándose de ellos cuando vengan con sus cuentos. Pero también la obediencia aquí es proveyéndole a los ingenuos ¿qué? Opciones de que aprendan, de que sean firmes doctrinalmente. Ahí está la escuela dominical, vengan, nos reunimos en oración y estudiamos, pero las personas siguen en sus casas. Tantos espacios que las iglesias brindan, hermanos, para que los hermanos dejen de ser ingenuos y todavía quieren seguir con su ingenuidad, están tan contentos con su ingenuidad que no asisten, no se preocupan por los espacios de afianzamiento doctrinal que la iglesia abre. Y hermanos, esta obediencia que Pablo alaba en los romanos crea un ambiente en la iglesia en el que los fragmentadores y los ingenuos quedan expuestos. Y así la iglesia sólida doctrinalmente puede discernir a quiénes darle el ósculo santo y a quiénes no, obedecer. Pero hermanos, sigue diciendo el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y es que, hermanos, no hay mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad, dice Juan. Es que no hay nada tan bonito, hermanos, ver en la iglesia hermanos sólidos doctrinalmente que caminan en la verdad. No hay cosa que para un pastor traiga mayor gozo que ver que las ovejas del Señor andan en la verdad. Y no hay mayor dolor para un pastor que un fragmentador y que un ingenuo. Duele en el corazón de un pastor y de un maestro que de verdad ama a las ovejas del Señor ver un ingenuo
y un fragmentador, porque van a dañar el ósculo santo. Así que, hermanos, el buen testimonio siempre es causa de gozo. Este es un buen momento para preguntar: ¿a quién le damos ósculo santo? ¿Vamos repartiendo besos por el mundo, a diestra y siniestra? Pero, hermanos, Pablo, aunque alaba la obediencia a los romanos, les dice en el verso 19, pero, esos pero en la Biblia, hermanos, son tan cruciales. Sí, mis hermanos, ustedes son muy obedientes, pero permanezcan siendo obedientes. Pablo no quiere una iglesia que obedezca 3 años. Pablo no quiere una iglesia que obedezca 5 años. Pablo quiere una iglesia que obedezca por siempre hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y por eso les dice: tengan cuidado, no se confíen. Y es que no hay que confiarse jamás de la obediencia. ¿Qué le pasó a Eva? Confiada. Muy ingenua, pero muy confiada. Que podía ir responder teológicamente: no, el Señor nos dijo esto y lo otro. No, no podemos confiarnos, hermanos. Tenemos que perseverar en revisar que cada domingo que nos congregamos, seguimos siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cada domingo, antes de congregarnos, tenemos que pensar: ¿hoy voy a fragmentar a mi iglesia? ¿Con lo que diré? ¿Con lo que haré? Porque eso sería muy sabio para hacer el mal. Cada domingo hay que preguntarnos: ¿hoy seré sabio para el bien? ¿O iré a fragmentar a la amada iglesia del Señor? Con actitudes, con mis caprichos, con lo que comente, con lo que no comente. Cada día, hermanos, hay que estar revisando nuestra sabiduría y nuestra ingenuidad, porque ser ingenuo no es malo, siempre y cuando sea ingenuidad para hacer el mal. Que uno puede decir: oiga, yo no sé cómo dividir la iglesia, no sé qué cosas decir para dividir la iglesia, no sé qué cosas hacer para fragmentarla, y no quiero saber eso, pero sé muy bien cómo unirla. Sé muy bien cómo lograr que 2 hermanos que están en disputa vuelvan a besarse con ósculo santo. Porque somos agentes del Dios de paz. Y, hermanos, Adán y Eva no permanecieron en santa obediencia. Tuvieron obediencia por un tiempo, pero no permanecieron. Y a esta iglesia le puede pasar. Y le ha pasado. Y le puede seguir pasando. En obediencia por un tiempo, y luego el enemigo haya un fragmentador o un ingenuo por donde entrar, un puente por donde pasar del mundo a la iglesia. Fácil. No demos lugar al diablo, hermanos. Adán y Eva besaron al enemigo de Dios. Perdieron el ósculo santo. Y eso es doloroso, hermanos, para el pueblo de Dios. Perder el ósculo santo. Por eso, cuando usted y yo somos conscientes de que hay alguien a quien no tenemos la libertad de saludar, peligro, peligro. Lo primero que deberíamos hacer es pronto, antes de que pase un domingo más, arreglar, para que haya libertad de besar con ósculo santo al hermano, con libertad. Así que, hermanos, obedecer al Señor en proteger el ósculo santo es nuestra responsabilidad. Pero
podríamos llamarle a la obediencia una medida humana, ¿verdad? Pero hermanos, finalmente, ¿quién de verdad protege el ósculo santo en la iglesia? La medida divina. Nosotros hacemos la medida humana, ¿cuál es? Obedecer, pero Dios hace lo divino. Y está en el verso 20. Y el Dios de guerra, no, el Dios de paz, hermanos, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, solo Dios puede quebrantar a Satanás. Mis amados, este pasaje nos advierte que detrás de los fragmentadores y de los ingenuos, ¿quién está? Satanás. Mis amados, quiero que noten algo. ¿Quién aplasta a Satanás en el verso 20? ¿Pero bajo los pies de quién? No. Bajo los pies de la iglesia. ¿Cómo entendemos esto? Son los pies nuestros los que aplastan al enemigo, pero es Dios el que lo aplasta a nosotros. ¿Cómo entendemos eso? Es una paradoja. Sí, es Dios el que lo aplasta, pero lo aplasta debajo de los pies de los santos en la iglesia. ¿Cómo es eso? Primero, hermanos, no podemos aplastar a Satanás nosotros, porque el texto es claro. ¿Quién aplasta a Satanás? Dios. Pero segundo, Él lo aplasta siempre debajo de nuestros pies. Claro, el verso 20 está entonces aludiendo a la primera promesa del Edén. Y está refiriéndose a la final derrota absoluta de Satanás. Pero como el contexto está hablando de situaciones en la iglesia, hay un sentido presente en el que Satanás está siendo aplastado por Dios en las iglesias de Jesucristo. Y es cuando los hermanitos permanecen unidos. Cada vez que los hermanos permanecen unidos, Satanás no tiene por dónde entrar. Y es su derrota. Le toca devolverse por el puente por donde vino. No hay formas de entrar en iglesia local en Fontibón. Porque esos hermanos están tan unidos. Han hecho a un lado a los fragmentadores y los ingenuos están siendo menos ingenuos. Bien adoctrinados, perseverantes. Hermanos, ¿por dónde entra Satanás? Y es cuando Dios usa la obediencia humana para aplastar a Satanás. Es una lección ¿para quién? Para Satanás. Es Dios diciéndole: no puedes cuando mis hijos me obedecen. Oh, que se pueda decir eso de esta iglesia. Mis hermanos, el versículo 20 termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Porque, hermanos, nada de esto puede ser posible sin la gracia de Dios. Cristo y su gracia en nuestra iglesia, hermanos, es suficiente para derrotar al enemigo de nuestras almas. Mis amados, ¿quieren guardar el Edén? ¿Queremos guardar el Edén? Pues, hermanos, dejemos de ser fragmentadores e ingenuos. ¿Queremos ver la victoria? Seamos obedientes al Señor. Y, hermanos, no neguemos el ósculo santo a los que nos acercan más a Dios, pero neguémosle el ósculo santo a los que, llamándose cristianos,
nos impulsen a ser más mundanos. No ignoremos las maquinaciones de Satanás, hermanos, y tengamos cuidado. Cualquiera de nosotros puede ser un fragmentador y cualquiera de nosotros puede actuar en ingenuidad. Y si hacemos esto, seremos instrumentos en la iglesia, no de Dios, sino de Satanás. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has bendecido con tu gracia, Dios de paz. Por lo tanto, Señor, en esta gracia ayúdanos a perseverar en unidad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para lo bueno y muy inocentes para lo malo. Te lo pedimos en Cristo. Amén.